Breves a tu salud. ¿Cuál es la mejor manera de quitar la sed? Parece ser que el consumo de bebidas gaseosas no es la mejor manera de hidratarse y aplacar la sed. El consumo de refrescos de manera indiscriminada ocasiona en el organismo una deshidratación severa que nos podría llevar a perder muchos electrolitos en un día y hasta terminar en un hospital con un cuadro de deshidratación severa. Cuando uno camina, corre o juega, pierde agua y electrolitos por medio de la sudoración, y en verano aún más. Para evitar la deshidratación es importante consumir agua, frutas, verduras y refrescos naturales, siempre con agua hervida para evitar problemas estomacales. Los refrescos, además de brindar un exceso de calorías por la gran cantidad de azúcar, conlleva al sobrepeso, ya que un vaso de refresco equivale a comer 2 panes y contienen sustancias potencialmente dañinas para el cuerpo, como el benzoato de sodio, que disminuye la absorción del potasio. Estos productos contienen cafeína, la cual actúa como diurético, generando pérdida de agua en el cuerpo. También cuentan con altos niveles de ácido fosfórico, que pueden causar descalcificación y cálculos renales. Además, por el exceso de azúcar, su consumo continuo aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su Zona Saludable. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y como siempre es un gusto estar tocando temas como el que nos toca. Válgase la repetición, el día de hoy, embarazo ectópico. ¿Qué es el embarazo ectópico? ¿A qué personas les puede pasar esto? ¿Qué mujeres son más propensas a tener un embarazo ectópico? Esto es fuera de la matriz, fuera del útero. Tenemos 2 líneas a su disposición, 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Recuerde, si usted tiene una pregunta y la quiere hacer en vivo con nuestros especialistas, pues ahí están las líneas telefónicas a su disposición. Nos puede seguir también a través de Twitter, @Zona3Noticias, o bien visitar nuestra página web www.zona3.mx. Estamos ya a mitad de la semana, miércoles 13 de enero del 2006. Y voy a presentar con muchísimo gusto a nuestros especialistas de esta mañana, que madrugan, a pesar del frío, que comentábamos que curiosamente llovió, pero sí subió la temperatura un poco. Bueno, ahí está. Doctor José Manuel Segura Zavala, él es jefe del Departamento Materno Fetal del Hospital de Ginecología del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas, es un placer estar aquí. Gracias, doctora Elia Margarita Martínez Lara, ginecóloga, ginecobstetra también, de la Secretaría de Salud Jalisco. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muy bien, y también nos acompaña el doctor Nahum Chávez Flores. Él está adscrito al programa de cáncer de la mujer y que ya lo habíamos tenido en otra ocasión aquí en esta Sala Azul de la Secretaría de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Otra vez nuevamente, gracias por la invitación, estamos a sus órdenes. Bueno, si les parece, los caballeros, voy a empezar con la doctora Elia Margarita, primero las mujeres, aunque no te presenté primero. ¿Cómo podríamos definir un embarazo ectópico? Bueno, un embarazo ectópico es algo que no está dentro de la matriz del útero, eso significa ectópico. En cuanto a ectópico puede haber varias partes. Un embarazo normal es dentro de la cavidad uterina, entonces desde que hablamos de que está desde las trompas, desde los ovarios, hasta nivel cervical, es lo que significa un embarazo ectópico. O sea, fuera de la matriz. Para recordarle a todos nuestros radioescuchas, ¿en qué parte de nuestra economía, a las mujeres, dónde es la fecundación? Porque esto sería importante señalarlo, el doctor José Manuel. Más bien una complementación. La forma correcta de hablar de un embarazo eutópico, o sea, normal, es exactamente en la cavidad endometrial, esa parte interna del útero. Esto explica por qué no es correcto hablar de un embarazo fuera de la matriz, extrauterino, sino simplemente ectópico, porque hay partes internas del útero donde también se aloja un embarazo ectópico. Entonces, haciendo un poquito de imaginación, el útero tiene una forma de pera, y imaginar dentro del cuerpo de la pera un triángulo, ahí es donde se debe de alojar el embarazo en forma normal. Cualquier cosa que se salga de ese triángulo, de esa cavidad endometrial, que es el nombre médico, es un embarazo
ectópico. Ectópico, ¿sí? fuera Y bueno, atendiendo a la pregunta, pues la fecundación se lleva a cabo en las trompas, más o menos una semana, va a implantarse más o menos una semana después de la fecundación, que se lleva a cabo en las alpinges, en la trompa de falopio. De ahí es donde se reúnen el espermatozoide y el óvulo, se fecundan y va a implantarse normalmente a la cavidad endometrial. ¿Cuánto tiempo pasa de que esté la fecundación ahí en las trompas de falopio hasta que se vaya ya propiamente dicho al útero? De 5 a 7 días. De 5 a 7 días. ¿Qué pasa después entonces, doctora Elia? Pues después de eso llega a cavidad uterina y es donde se implanta ya, para continuar el crecimiento, sobre todo celular. Bien, doctor Nahum Chávez Flores, ¿qué tan frecuente es un embarazo ectópico? Bueno, de todos los, si consideramos como dijo el doctor, el útero dentro de la cavidad endometrial, de donde debe de implantarse, nosotros estamos hablando de un 5 a 7% de todos los embarazos pueden llegar a ser fuera de la cavidad endometrial. Afortunadamente no es tan frecuente, pero hay que estar al pendiente de lo que pudiera dar un signo o síntoma de que esté fuera de este. Bueno, tomando en cuenta que la mayoría de las mujeres, para empezar, no saben que están embarazadas, ¿es posible que se den cuenta de su embarazo por un dolor o cuál sería la manifestación de un embarazo fuera de la matriz? Pues generalmente la manifestación no es tan típica mayormente. Se habla más o menos solamente como un 50% puede presentarse una triada, es decir, que haya dolor abdominal, que haya sangrado y obviamente que exista la amenorrea. Sin embargo, un embarazo normal puede cursar con dolor abdominal. Entonces, por eso es que... Con estos tres, ¿no? Con estas tres situaciones que tú dices, puede tener sangrado, puede tener dolor y amenorrea también. Amenorrea hablando de que ya es la suspensión de la menstruación. Perfecto, quería añadir algo. Bueno, sí, exactamente como dice la doctora, pues ojalá que todas las enfermedades fueran así, atendiendo a un patrón, ¿verdad? Sin embargo, pues esta triada que hablan del retraso de la menstruación, una masa palpable a un lado del útero y un sangrado un poco diferente al de la regla, que es la triada famosa del embarazo ectópico, desgraciadamente solamente se presenta en un 40% de los casos. Realmente la tecnología actual pues permite adelantar un poquito el proceso de diagnóstico en pacientes seleccionadas, precisamente para evitar los cuadros clínicos que preceden a la forma catastrófica del embarazo ectópico, que es la rotura con una hemorragia masiva. Sí, porque todos estos síntomas que nos están diciendo nuestros especialistas también se podrían presentar en un embarazo de alto riesgo, definitivamente. Sí, desde una amenaza de aborto, un aborto en evolución, desde una infección de vías urinarias, puede cursar con síntomas, sobre todo con dolor abdominal. Pero por eso mismo hay que estar checando desde las primeras semanas de embarazo, desde que sabemos que estamos embarazadas, desde ahí con un eco inicial para saber si está intrauterino el embarazo. ¿A las cuántas semanas se puede saber ya con un eco? Depende el eco, puede ser un eco transabdominal o puede ser un eco transvaginal. El transvaginal tiene un poquito más de especificidad, podemos acercarnos un poquito más al útero y podemos checar, podemos ver más fácilmente un saco gestacional, más o menos entre las 4 y 5 semanas de embarazo, dependiendo también del equipo. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa comercial. Si usted tiene alguna pregunta, estamos hablando del embarazo ectópico, qué es lo que pasa, cuál es el riesgo también para la paciente. Nuestro WhatsApp 3318 8076 41 y nuestras líneas telefónicas 3122 4200 y 3122 4266. Vamos a hacer una pausa y regresamos a su zona saludable. Bueno, ya estamos de regreso en su zona saludable hablando del embarazo ectópico. ¿Hay alguna edad? ¿Cuáles serían los riesgos de sufrir un embarazo ectópico? Esto es fuera del útero, fuera de la matriz. No sé, se me ocurren la edad, o ya sea muy jóvenes o muy grandes, las madres añosas que nosotros le llamamos, o mujeres que tomen, o mujeres que, o sea, hay factores predisponentes para un embarazo fuera de la cavidad. Sí, hay factores. En cuanto a la edad, es en edad avanzada. Bueno, avanzada entre 35 y 44 años de edad es más común, y también en edades muy tempranas, de abajo de los 18 años. Generalmente abajo de los 18 años se asocia sobre todo a enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque las enfermedades de transmisión sexual también hace que haya inflamación a nivel de las trompitas y eso condiciona
a que cuando se lleva a la fecundación, las células que están fecundadas no avanzan en la cavidad intrauterina. Más aparte otros factores como el tabaquismo, el tener antecedente de un embarazo ectópico también, de cirugías en cuanto a las trompas, ¿de acuerdo? Fertilizaciones in vitro también, o utilización de medicamentos para la inducción de la ovulación. Bien, madres que toman, hoy en día hay muchas madres jóvenes, hay muchas madres que toman desgraciadamente, lamentablemente, igual que los hombres que ya tienen un alcoholismo importante. Aquí podría influir, doctor José Manuel Segura, para un embarazo ectópico o para alguna otra complicación, digamos. En realidad no hay una relación directa con ninguno de los factores de riesgo para el embarazo ectópico. Lo que sí es sabido, bueno, la edad recomendable para el embarazo de 19 a 34 años, esa entra en toda la patología obstétrica, incluyendo el embarazo ectópico. Las edades limítrofes siempre van a presentar más facilidad para que se altere la motilidad de la trompa, hablando estrictamente del embarazo tubario, del embarazo que se atora ahí, que no llega al útero. La trompa tiene unos pequeños pelitos por dentro, se llaman cilios, que van a trasladar el óvulo fecundado de una manera sutil hasta la cavidad endometrial, donde lo va a arropar ahí el útero y va a anidarse y va a crecer en forma normal. Estos cilios pueden alterar su movimiento por muchas razones: manejos hormonales, infecciones, dispositivos de barrera. ¿El famoso DIU podría ocasionar un embarazo es un factor de riesgo ectópico? para embarazo ectópico, ¿verdad? Los mecanismos uno de ellos del DIU es la inflamación, ¿verdad? Y eso también va a provocar que la trompa pierda algo de motilidad, también los hormonales orales, ¿verdad? Entonces, aunque no haya un factor de riesgo directo, sí tenemos varios factores de riesgo que reunidos en una paciente van a hacer que su enfoque sea diferente, sobre todo que en el embarazo inicial se confirme que realmente está en el lugar adecuado. Hablando de un diagnóstico oportuno, de saber si la mujer que está embarazada tiene un embarazo ectópico o no, le cambia la vida, ¿no? Le cambia la vida un diagnóstico oportuno de saber, híjole, estás embarazada, pero está en otro lado. Claro, es muy importante eso. Y para ello, pues me gustaría recalcar la gran importancia que tenemos con la herramienta actual del ultrasonido vaginal. El ultrasonido vaginal pues es un estudio invasivo que todavía tiene cierta resistencia en la mayoría de la población, a pesar de que es un estudio inocuo. Siempre la calidad de invasivo pues le va a provocar a muchas pacientes reservas, pero este estudio vaginal nos permite desde la semana 5 o 6 identificar un saco gestacional intrauterino y olvidarnos de los riesgos, aunque tenga varios factores de riesgo, ¿sí? Ella ya no va a tener un embarazo ectópico, ¿sí? Obviamente hay presentaciones raras del embarazo ectópico donde confluyen o va a haber un embarazo intrauterino y otro en algún otro lado, entonces se le llama embarazo heterotópico, ¿verdad? Y hay otros que logran su cometido de llegar a la cavidad endometrial, pero se insertan en una cicatriz de una cesárea previa, o se bajan hasta el cervix, o se meten a la pared del útero, y bueno, también van a ocasionar un embarazo ectópico, ¿no? Que son los menos, supongo. Son los más raros. En cuanto a localización, doctor Nahum Chávez Flores, en cuanto a localización del embarazo ectópico, ¿cuál es lo más frecuente? Como decía el doctor, generalmente recordando de dónde se lleva la fecundación, que es en el tercio medio de la trompa, ahí es donde generalmente a veces se puede quedar por los diferentes motivos. Es la mayoría de las veces en la trompa, pero quizá es, viendo el riesgo, lo menos riesgoso. Como habíamos comentado ahorita fuera del aire, cuando se crece este embarazo en la esquina del útero, donde entra la trompa al útero, o en el cervix, como son lugares muy vascularizados, es donde tiene mayor riesgo, pero principalmente es en la trompa los embarazos ectópicos. Bien, ¿cuáles serían los riesgos entonces, ya hablando propiamente dicho de un embarazo ectópico? En cuanto a riesgos o complicaciones, Sí, así es. más que nada pues es la hemorragia, que se rompa este embarazo. Como decimos que la mayoría de las veces o el mayor porcentaje es a nivel de las trompas es un conducto, es una cavidad muy pequeña, milímetros. Entonces empieza a crecer el embarazo comúnmente, empieza a crecer hasta que la trompa no puede más, se rompe y es cuando se viene la hemorragia. Entonces más que nada la complicación es el sangrado y las complicaciones que llevan con la pérdida de sangre. Y aquí en este caso de que hay una
ruptura de la trompa de falopio, ¿cuántos terminan, doctor José Manuel, en una histerectomía? Es decir, que ya tengan que quitarle la matriz a la mujer. Bueno, en los casos de los embarazos tubarios, la mayoría de los casos van a resolverse con una técnica quirúrgica local, ¿sí? Incluso en pacientes seleccionadas un embarazo tubario puede darle manejo conservador, ¿sí? Los embarazos ectópicos que tienen más riesgo de terminar en una histerectomía son los que quedan en la parte inicial de la trompa, que es la que está unida al útero. Es una zona muy vascularizada, más ancha que el resto de la trompa, se le conoce como porción intramural o cornual, y el embarazo que se aloja ahí frecuentemente puede terminar en histerectomía, porque es muy difícil realizar la hemostasia cuando son embarazos ectópicos que van a evolucionar un poquito más que los tubarios, van a llegar a la semana 8, a la semana 9, la rotura es espectacular en cuanto al sangrado, ¿sí? Y muchas veces es necesario resecar el útero. Hay otros que también van a hacer más riesgoso la histerectomía como tratamiento, como son los que se alojan en el cuello de la matriz, los cervicales, y los que se alojan en el sitio de la histerografia, que es la cicatriz de una cesárea anterior. ¿Sí? Y hablando de localizaciones, entonces lo que comentábamos fuera del aire, el único que se puede salvar, digamos, sería uno que esté fecundado y que se quede en la cavidad abdominal, pero que también tiene muchos riesgos de tener alguna malformación por la función que comentaba el doctor del útero. Pues no es tanto de que sea el más viable, porque pensando que está sí, fuera de todas maneras útero, es de riesgo, ¿no? De riesgo, claro. Sí es el que se ha visto que llega más hacia adelante, pero son muy raros. Más aparte de la placenta es una estructura muy vascular, entonces en cualquier momento puede sangrar y provocar hemorragia intraabdominal. Ahí sería el riesgo. En estos casos, ¿qué se hace? O sea, ya se hizo el estudio, el ultrasonido transvaginal, que es el recomendable, que como la regla de oro, digamos, es ese tipo de exámenes, ¿no? O sea, no hay más. ¿Qué es lo que sigue para la paciente cuando todavía no tiene ninguna complicación? Muy bien, es un muy excelente punto. Si el ultrasonido vaginal nos identifica un saco gestacional intrauterino, pues eso es lo esperado, eso es lo normal, esa es la especificidad del estudio, ¿sí? La facultad de reconocer que todo está bien en una paciente que tenía algunos factores de riesgo. ¿Qué pasa cuando no? Vamos a encontrar un útero vacío, podemos encontrar imágenes sugestivas de un embarazo fuera de la matriz, como es un doble saco decidual, son unas imágenes que vemos nosotros que nos hablan de que hay un estímulo para la formación del colchón que está esperando al saco gestacional, pero no llegó, ¿sí? En ese caso, ese útero vacío, al encontrar con el eco, vamos a introducir a la paciente a un protocolo de diagnóstico donde vamos a estar revisando sus anexos, buscándolo en las trompas, buscándolo en otra parte, en el cervix, y cuantificando cómo está produciendo una hormona, la hormona del embarazo, la gonadotropina coriónica, y normalmente en los embarazos ectópicos el ritmo de producción de esta hormona es mucho menor. Y eso también nos va a ayudar a complementar su diagnóstico para valorar qué tratamiento es el que requiere. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa comercial, retomamos nuestro tema enseguida. Voy a saludar con muchísimo gusto a Omar Machaín ahí en controles, a Fanny Olvera en las líneas telefónicas, como asistente de producción Abraham Mendoza y nuestra productora Laura Mora. Lo invitamos a que se comunique al 3122-4200 y 3122-4266 o también a través de nuestro WhatsApp. Vámonos a la pausa comercial y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos hablando de embarazo ectópico, pero también estamos hablando de los factores de riesgo que comentaba la doctora Elia Margarita. Está en embarazarte a edades muy tempranas, digamos 12, 13 años, 14 años. ¿Qué pasa con las chavitas del día de hoy? ¿Por qué se embarazan sabiendo, o sea, teniendo tanta información? Sí, pues es muy difícil realmente saber qué es lo que está pasando con ellas, porque información hay en todas partes. Sabemos, y en todas partes nos pueden dar hasta métodos anticonceptivos gratis, Secretaría de Salud los está proporcionando. Y aún así hemos tenido un alza en cuanto a las cifras de mamás pequeñas, abajo de 18 años, adolescentes. ¿Y qué pasa aquí? Los factores de riesgo, no nada más para un embarazo ectópico, me imagino que para
son embarazos de alto riesgo. Pues sí. De hecho, muchas de las prácticas de riesgo, pues entre ellas las adolescentes, pueden predisponerle a los mismos factores de riesgo que en algún momento les van a provocar un embarazo ectópico. ¿Sí? ¿Saben muchas veces a lo que se enfrentan estas chavitas de 12 años, doctor Naum? Pues yo creo que no. Poco a poco se está tratando de que los adolescentes, las personas jóvenes, hombres y mujeres, porque luego a veces nos enfocamos mucho en la niña, ¿no? Pero esto es también de niños, es una pareja, incluso este concepto de género no nada más es en las personas adultas, sino también en los niños. Secretaría de Salud con Secretaría de Educación Pública ya está trabajando mucho desde hace algunos años en crear esta conciencia de lo que es la pareja, porque la sexualidad no nada más es una cuestión de tener relaciones sexuales, sino que es algo más amplio, y se está tratando de que en todas las secundarias se dé conciencia y que las niñas sepan con el riesgo de los embarazos, y que los niños también, para que cuando ejerzan su sexualidad sea de manera responsable y con conocimiento. Sí, porque es una realidad que las hormonas están, pues hasta arriba, ¿no? Y que tenemos mucha información en el internet, pero ¿qué pasa con los chavitos que inician su vida sexual activa? Ahí en la escuela hay maestros capacitados, hay padres de familia capacitados que les puedan hablar de una realidad, de lo que les puede esperar. O sea, ya se quitó esa imagen bonita de que el bebé, digo, claro, es una cosa preciosa, pero ¿qué implica tener un bebé también, no? Doctora Elia. Pues sí, debería haber en las escuelas, y creo que sí existe en las escuelas, esa orientación en cuanto a la sexualidad, en cuanto a métodos anticonceptivos. Y sí, no todos los embarazos puede ser algo normal, sí es algo natural en la mujer, sin embargo, con factores de riesgo, con esas edades tempranas, aumenta muchísimo alguna complicación. Complicaciones como enfermedades que las pueden llevar hasta la muerte. Tú mencionabas que otro de los factores de riesgo son las enfermedades de transmisión sexual. Aquí sí me gustaría saber qué tanto han aumentado las enfermedades de transmisión sexual, no nada más lo que tiene que ver con el SIDA, porque hablábamos de que prácticamente la sífilis, la gonorrea, como que pareciera que estaban erradicadas, pero también parece ser que están tomando un nuevo auge. No sé quién me podría contestar. Sí, bueno, precisamente las estrategias que se han tomado para disminuir el embarazo en adolescentes se pueden considerar exitosas hasta cierto punto. Aquí lo importante es ver que a pesar de que no hay embarazo, puede haber ciertas secuelas originadas por infecciones, sobre todo enfermedades de transmisión sexual, que van a hacer que esta pareja tenga esta mujer, que en un tiempo fue adolescente, ya que llega a su edad reproductiva ideal, tenga problemas para embarazarse por problemas de infertilidad debido a secuelas de infecciones, o bien pueda tener un embarazo ectópico por la misma razón. Hay algunas enfermedades de transmisión sexual demasiado evidentes, gonorrea, sífilis, Gardnerella, etcétera, incluso pues las infecciones virales, el VIH y todo eso. Sin embargo, el enemigo fantasma de las trompas de falopio es una que se llama clamidia, que por lo regular esta clamidiasis, que es la enfermedad que produce, no es tan evidente, se tiene que buscar, y muchas veces va a ser la causa por la cual después una pareja no puede embarazarse. O pueda tener un embarazo ectópico. ¿Da síntomas la clamidia o puede ser asintomática? Sí los da, pero son muy inespecíficos, ¿sí? Son de las llamadas cervicitis inespecíficas. Casi siempre lo vamos a tener que buscar con algunos exámenes, ¿verdad? Y casi siempre son del protocolo de estudio de la pareja estéril, ¿sí? O sea, no es que no es tan evidente, no es tan evidente como las otras. Puede causar una uretritis, un ardor al orinar, puede causar una inflamación de los genitales, alguna secreción X, ¿verdad? Pero así decir que tiene un dato patognomónico, un dato que diga esto es una clamidia, no. No, bien. ¿Se puede evitar un embarazo ectópico, doctora Elia? Pues evitar en sí, no, pero sí prevenir. ¿Por qué? Con la vigilancia. Desde el momento que sabemos que estamos embarazados, desde el momento que estamos planeando un embarazo, primero, como se hemos comentado, es localizar si está intrauterina o extrauterinamente. Obviamente, lo ideal es que toda la población tuviera una consulta preconcepcional para valorar factores de riesgo y con ello poder tratar de predecir qué tanto es el factor de riesgo para cada paciente. Pero así como
prevenir completamente no. No, y bueno, hay que ver que la realidad es que cuántas mujeres tienen una consulta preconcepcional. ¿Qué será? Poco. ¿5%, 10% o me voy muy alto? La OMS pide a todas. Sí, Pero eso sería lo ideal. Sería lo ideal. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora. La única manera de dar buenas cuentas con este problema del embarazo ectópico es la consulta preconcepcional. En esa consulta preconcepcional se van a seleccionar las pacientes con factores de riesgo y a ellas, sobre todo a ellas, hay que hacerles una detección temprana del embarazo intrauterino o bien una detección oportuna del embarazo ectópico para evitar las complicaciones. Sí, Y, adelante. dando un poquito el tema, este concepto de consulta preconcepcional que poco a poco está aumentando en las parejas, una vez que se casan y piensan embarazarse, están poco a poco yendo más con el ginecólogo. Yo invito a las señoras, a las mujeres, a las jovencitas, a las hijas de nuestros radioescuchas, que no tengan miedo, porque a veces uno no va al médico por miedo a que me vayan a encontrar algo, y que ese algo provoque incluso un conflicto en pareja, ¿no? Se me viene a la mente una gente cercana a mí, que ella tenía un antecedente de una cirugía en útero. No tenía un útero y tenía un proceso adherencial. Las adherencias son cicatrizaciones dentro del abdomen que a veces provocan que la trompa se distorsione y no pueda haber un embarazo como conocemos normal, ¿no? Pero se hizo el tratamiento quirúrgico que tenía que hacer, el tratamiento médico, y ya tengo ahí es una sobrina mía que tuvo todo bien. O sea, si se detecta a tiempo, como muchas de las enfermedades, se puede hacer algo y poder tener un resultado adecuado. Bien, esto es muy importante, la prevención, y sobre todo tener esa cultura de que si estás en una etapa joven, de que si te hagas una consulta preconcepcional. Vamos a tener que hacer una pausa comercial. Los números en cabina 3122-4200 y 3122-4266. También lo pueden hacer a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a la pausa comercial y regresamos a su zona saludable. Bueno, ya estamos de regreso en su zona saludable. Tenemos aquí un comentario de una radio escucha que nos escucha desde Austin, Texas. ¿Qué tal, Muchas gracias por estarnos escuchando. Tiene una pregunta. Ella dice que tuvo un embarazo ectópico hace 9 años y después de ahí ya no se pudo embarazar. ¿Qué creen que pudiera haber pasado, doctora Elia? Ok. Sí es común que suceda esto. Cuando existe un embarazo ectópico, bueno, depende también su complicación. Uno nos comenta qué tan severo fue el asunto. Pero si realmente hubo demasiado sangrado, pudo haberse provocado adherencias, que son las cicatrices dentro del útero, y con ello pudo haber disminuido la fertilidad en la otra trompa, ¿sí? Solamente también falta preguntar con nuestra radioescucha, ver qué otros factores de riesgo existen, sobre todo la edad y qué tan difícil es de que pueda embarazarse. O sea, ¿cuánto tiempo ha tenido desde hace 9 años, menciona, ¿verdad? Sí, así es. ¿Algún otro factor de riesgo? Bien, esto sería importante saberlo. Tenemos otro comentario. Dice, mi nombre es Mónica. En el 2008 tuve un embarazo ectópico que en referencia a la atención médica de mi clínica no detectaron hasta el momento en que me puse muy mal. Primero, el 4 de mayo me hicieron un legrado en el Hospital General, yo creo de Zona 89, y a los 4 días me puse grave enviándome al Regional 110, donde en ese momento me detectaron que era un embarazo ectópico. Demandé, es lo que dice, más nunca entendí su respuesta, que no procedía, pues un embarazo ectópico es muy difícil de detectar. Más tuve que pasar por 2 procedimientos, legrado y después cirugía, para sacar de mi cuerpo trompa y ovario. Es un comentario de una radio escucha. Esto fue en el 2008, no sé si ya estaba este estudio o tienen ustedes este estudio del ultrasonido transvaginal. Sí, no, el ya ultrasonido tiene, ¿no? endovaginal ya tiene mucho tiempo. Ajá. Pero sí hay algunos cuadros muy atípicos de embarazo ectópico. Las formas clínicas son muy diversas, pero sí la mayoría de los protocolos de diagnóstico son intrahospitalarios, precisamente para tratar de evitar que estos casos se pierdan, ¿sí? Muchas veces pacientes abortan, tienen cuadros muy sugestivos de un aborto, ¿sí? Y se manda a estudiar lo que se sacó de
restos ovulares del aborto, hay un examen que por ahí puede orientar que pudo haberse tratado de un ectópico, se llama reacción de Arias-Stella, eso lo tiene que reportar. ¿Okay? Entonces muchas veces pasa eso y vemos eso, y como puede acompañar hasta un 70% de los casos de ectópicos, tenemos que buscar a la paciente para volver a indagar en las otras partes donde puede instalarse un saco gestacional en vista de esta situación tan atípica. ¿Sí? Bien, antes de continuar con nuestro tema de embarazo ectópico, sí me gustaría que la doctora Elia Margarita y cada uno de ustedes diera los teléfonos de contacto para alguna pregunta. Claro que sí. Es el 33 13 55 25 85. ¿Ese es de tu consultorio o ese es de la Secretaría de tu celular? Y en cuanto a la Secretaría de Salud Jalisco, doctor Nahum. La oficina de salud reproductiva de la Secretaría de Salud Jalisco, que es 3030 7000 o 3030 5069. ¿Hay qué servicios prestan como para nosotros? Son las oficinas, pero ahí podemos orientarles para decirles las unidades hospitalarias con que cuenta la Secretaría de Salud, que puede ser el Hospital General de Occidente, el Hospital de la Mujer, la Unidad Materno-Infantil López Mateos, y eso es hablando de la Secretaría de Salud, y en los centros de salud de todas las Secretarías de Salud, ahí hay médicos que la pueden orientar a donde hay especialistas, donde le pueden ayudar más. ¿Y del IMSS, no sé, doctor? Sí, bueno, nosotros, yo vengo del tercer nivel, por lo regular somos hospital de concentración, no tenemos estrategias con fines preventivos, pero en todos los hospitales de primer contacto del IMSS existen departamentos para atender casos de necesidad de protección desde el punto de vista de anticoncepción, orientación para enfermedades de transmisión sexual, para disminuir el riesgo de embarazo ectópico, y con nosotros tenemos el departamento de fertilidad, donde pues ya atendemos muchas veces las secuelas de ese tipo de problemas, ¿no? Todas las pacientes que tienen embarazo ectópico pueden tener un porcentaje bastante aceptable de un embarazo normal posteriormente, siempre y cuando conozcamos bien qué tipo de complicaciones tuvo el manejo del primero. Pero también hay que reconocer que muchas pacientes que tienen antecedente de embarazo ectópico van a requerir alguna estrategia de embarazo asistido, ¿sí? Fertilización asistida, para poder satisfacer sus deseos de maternidad. Bien, sí, adelante. Complementando un poquito lo que habíamos comentado, yo también invito a la población que a veces por cuestiones económicas o por miedos vamos a consultorios médicos no acreditados. Esto es muy peligroso porque cuando no se hace un buen diagnóstico, una buena atención de este tipo de padecimientos, vamos a ver así, luego hay clínicas, hay compañeros, que incluso hay gente que incluso no es médico y se anima a atender este tipo de patologías, y vemos las tristes historias de problemas muy serios en la salud de las mujeres por no atenderse en lugares acreditados. Entonces yo le invito a que vayan a un lugar acreditado, sea público o privado, para que pueda recibir una buena atención de calidad. Sí, exactamente, que no pueda perder incluso la vida. Tengo otro comentario del WhatsApp. Buen día, mi hija tiene 16 años, sus periodos de la menstruación ya no son fijos, eso se me hizo raro y hasta me confesó que había tenido intimidad con su novio. Sus irregularidades, pregunta a nuestra radioescucha, ¿son normales y qué puede hacer, doctora Elia? Ok. Es difícil también en este momento poder dar un diagnóstico porque se tiene que explorar a la paciente, se tiene que hacerle su anamnesis, su historia clínica a la paciente propiamente, ¿sí? En cuanto a la edad, 16 años, puede relacionarse no sé a qué edad empezó a arreglar, pero puede relacionarse a una irregularidad menstrual por inmadurez ovulatoria también, por la edad que tiene y por lo común que ya es de que estos adolescentes puedan ya tener acceso a ciertos métodos anticonceptivos o a la pastilla del día siguiente, también puede estar asociado, no estoy diciendo que la haya usado, pero puede estar asociado con que haya utilizado algún método anticonceptivo que haya provocado estas irregularidades. No es solamente también esto, sino también hay que ver desde la obesidad que tiene, desde el estrés que pueda tener tanto personal, emocional, y otros factores de riesgo que realmente aquí de esta forma no podríamos darle un diagnóstico certero. Claro, tienen que hacer una historia completa. Nos menciona nuestro radioescucha de Austin que tenía 32 años, esto fue hace 9 años, y que sí sangró muchísimo, que es lo que puede haber ocasionado, ¿no? Sí, claro. Este problema. Y bueno, tenemos otra de la señora Méndez que dice: hola, tengo 40 años, me gustaría embarazarme, pero no sé si corra con algún riesgo, tengo un hijo de 17 y una de 12 años. No sé, doctor. Bueno, sí, 40 años ya es una edad de riesgo, ¿sí? No solo para el embarazo ectópico, sino también para los resultados perinatales que pueda tener.
ya recordar pues que todas las mujeres nacen con su cantidad de folículos ya para toda la vida. Hay un término, si se me lo permiten, de folículos viejos, ¿no?, que van a conllevarle a una paciente ya de esta edad el riesgo de tener más aumentada la posibilidad de tener niños con genopatías. Por ejemplo, una de las más frecuentes, el síndrome Down, la trisomía 21. Entonces, esta paciente de 40 años, si en realidad puede embarazarse definitivamente, claro, si lo puede hacer, sería una candidata excelente para una consulta preconcepcional, medir sus riesgos, ¿verdad? La consulta preconcepcional, la primera, debe ser con su pareja, ¿sí? Bueno, y bien. sobre eso ya se establece un plan. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, doctor José Manuel Segura, doctor Nahum Chávez y doctora Elia, por acompañarnos esta mañana. Yo me despido de ustedes como siempre con una frase que me gusta como para reflexionar, dejárselos de reflexión por el resto del día. Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Hay que estar bien informados. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y les deseo un estupendo día. Esto fue Su Zona Saludable y nos vemos mañana a la misma hora, 10 de la mañana.